En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con el mensaje de nuestra Madre. Queridos hijos, jamás olviden cuán grande es el amor de Dios. Por medio de este amor, yo también estoy con ustedes. No olviden cuán grande es su misericordia. Por medio de esta misericordia, les muestro el camino a la verdadera felicidad y a la paz perfecta. Es el camino a mi Hijo. Por lo tanto, hijos míos, con plena confianza, entréguense a mi Hijo y no teman al futuro, pues pertenece a la voluntad de mi Hijo. Por lo tanto, hijos míos, renuncien a todo lo que los aleja de mi Hijo, la falsa felicidad, la falsa esperanza, el falso esplendor. Crean en mi Hijo, háblenle en su dolor, sufrimiento, deseo y esperanza. Sentirán su amor y su bendición. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El primer mandamiento es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y toda tu alma. Entonces aquí un poco más tranquilo, agradeciendo primeramente a Dios y también a los doctores que ya me dieron de alta. Entonces me decía la Virgen: sacaré a las más bellas. Y decía: o creas cuañan ya las cosas, como Dios sabe crear las cosas, o la belleza no solamente está en el cuerpo, sino en los ojos muchas veces. Y me decía cuando iba a descansar: van a venir las más feas, los monos, los que no creen, que por la penitencia Dios va sacando, como decía, quiero las doctoras más bellas y más fieles a sus esposos. Entonces, en agradecimiento a Dios y a los doctores, como me decía la Virgen desde el primer día en que llegué, para que dile a los doctores para que le agradezca, para que sea agradecido por lo que están haciendo por mí, lo que han hecho por mí. Entonces, un agradecimiento a los doctores por el trato es eh, la segunda vez. Entonces, quiero hablar sobre un tema, porque cada vez que me preguntaba una persona: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le respondí si podía hacerle una pregunta. Le pregunté: si mataran a la persona que tú más amas, si te deportaran y te sacaran toda tu herencia, ¿cómo tú te sentirías? Le decía a la doctora. ¿Cuál es el sentimiento que tú tendrías? Porque yo también quiero aprender. Y también le pregunté sobre el caminar: si uno camina y hace penitencia, tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, como decía. Y lo malo, lo que decía la doctora, que sí, que caminar es tener problemas psicológicos. Entonces,
es anti la Virgen. Entonces la Virgen dice, no tengan miedo, porque aquí primero vamos a justificar el equipo, vamos a desarmar al enemigo y vamos a justificar para no tener miedo, porque se está moviendo el gobierno y como decía ayer a una persona, antes de venir a Medjugorje yo no tenía ningún problema con Cartes, con mi gobierno. Pero desde que vine en Medjugorje, la reina de la paz sabe de dónde viene su política. Entonces, esta es la segunda deportación que estamos viviendo con la Virgen. Pero gracias a Dios, ya la Virgen una semana antes me va a ver una persona muy amada. Ya me había preparado, yo iré contigo a la cárcel. Entonces le pregunté a la doctora, entonces el padre dijo a Abraham, Abraham camina, Abraham caminó más de 100 años en el monte haciendo penitencia. Israel caminó más de 40 años en el desierto. Y como decía la Virgen, no tengan miedo de caminar conmigo. Yo los conduzco hacia mi Hijo. Yo los conduzco hacia la vida eterna. Para no tener miedo, porque no se está justificando el equipo. Y vamos a desarmar primero al enemigo. Entonces invocamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y recordar aquellas palabras en Fátima, las palabras de aquel ángel de Portugal que decía, penitencia, 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 que la única salvación de la humanidad, porque quiero pedir una por amor a la hermana de Kim, que tenga un hijo, antes de que el niño sepa decir papá y mamá, caerá una bomba nuclear si no se convierte a Roma. Entonces, para que la hermana de Kim tenga un hijo, ya sea un niño o una niña, para que se cumpla esa profecía, porque cuando el arcángel San Miguel me dijo que vayan ahora a agradecer al Padre Livio lo que está pasando en Japón, he visto en la noticia un terremoto más de 7.8 potentísimo, está haciendo temblar, está tragando a sus propios habitantes. Lo que decía el arcángel San Miguel, que las videntas no van a atajar la policía y que la tierra va a tragar, va a ser inundado muchos países y muchos lugares. La guerra, o como decía, que no van a atajar, ¿por qué? Primero, porque es profecía, porque quiero que me atiendas bien aquí, para que el pueblo no nos maldiga y las naciones no nos desprecien, porque escuchen la palabra de la propia Virgen cuando estaba en el podro, cuando me había dicho, cuando la vi muy triste, yo iré contigo en la cárcel, que es Carte, que es el gobierno el que me ha mandado deportar con los prebotistas, la mafia. Entonces, para justificar, ya estoy pronto para ir. Y ahora hemos visto el terremoto que está pasando, también la guerra que está pasando. Y la Virgen dice en el mensaje del 18 de este último año, el camino hacia mi Hijo es la verdadera felicidad y no teman al futuro,
porque el futuro pertenece a la voluntad de mi Hijo. Que sin Jesucristo hay una falsa felicidad, lo que muchos ahora me escriben en la familia, en todas partes. ¿Qué va a pasar de mí si me voy a casar? O como decía, si voy a ir al gimnasio y voy a suplementar mi intimidad, como una vez le pregunté al Señor, Señor, ya que el enemigo se está burlando tanto de mí, ¿por qué no conozco lo que había hecho Salomón? Porque las mujeres estaban alocadas por Salomón. ¿Cómo implementar la intimidad? Y me respondió, no te salvará. Y ahí se te quitará, ahí ya te van a cortar tu intimidad. Entonces, para los que adoran el órgano, la venta de órganos, ya me entienden lo que estoy queriendo decir, lo que decía el Padre. Y un milagro aquí, lo que estamos viviendo, el cielo celeste, azul. Escuchen, sin fuego, sin guitarra, sin Biblia, sin nada, solamente con la penitencia y la oración. Cómo Dios está respondiendo más de 60 días de sol, sin viento, sin lluvia. Entonces, para espantar un poco el miedo, la Virgen dice más de 3 veces en este mensaje, no tengan miedo. Y también en el mensaje del 25 dice que el egoísmo, el yo, el querer para mí, no solamente no pienso en las demás personas. Pero vamos tranquilos, ya que tenemos un poco de tiempo y batería. Normalmente cuando uno predica y empieza a evangelizar, el gobierno o los espías, los que mueven personas, investigan a quién tú te asemejas. A ellos no le interesan los frutos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 300 días de sol, como decía. En el 2023, cuando yo llegué, la gente me preguntaba en Medjugorje por qué somos tan allanados, por qué la policía nos agarran tanto. Y yo le había preguntado a la Virgen por qué se le allanaba tanto a las personas. Y me respondió, Bergoglio ya allanó a todo esto. O sea que el enemigo número uno de Medjugorje, de los de Medjugorje, estaban siendo empujados por Bergoglio para ser deportados. Esta es mi segunda deportación. Cuando vi muy triste una semana antes a la Virgen, me había dicho, por lo que te van a hacer, yo iré contigo a la cárcel ahora. Y lo que está haciendo aquí, los milagros que estamos viviendo, y no pasa nada, no interesa si es que no pasamos o si nos atajan. El martirio, la fe. Yo les muestro el camino de la verdadera felicidad y la paz perfecta, dice la Virgen. El caminar, nuestro antepasado desde Abraham, que caminó 100 años, Isaac, que caminó, Jacob, que es Israel, caminó más de 40 años para entrar en la tierra prometida. La Virgen de Fátima pide que se camine en el mundo entero, especialmente en Medjugorje. La gente viene del mundo entero para caminar y subir los montes rezando el Santo Rosario, haciendo penitencia. O sea que eso no es ninguna enfermedad. La naturaleza te dice claramente que si uno no camina es obeso. Muchos mueren por obesidad, por falta de caminar. O caminar rezando el rosario, como decía la Virgen
Madre, ¿cómo puedo hacer para salir más rápido? Y me respondió el Estrabo María, que rezara el Santo Rosario. Cuando comencé a rezar, ya me cambiaron de lugar y ahora miren cómo la potencia, la omnipotencia que es el rezo del Santo Rosario ya me ha dado la libertad y el alta. Entonces también quería hablar un poco más sobre mi abuela. En el otro video, cuando estaba llorando, le pregunté a la Virgen si no estaba eh, haciéndole pasar vergüenza. Y me respondió, ya que el gobierno ya mucho se está burlando de mí por haberme llorar, me respondió la Virgen, tienes sentimientos, que no somos animales cuando maten a las personas que tú más amas. Yo he escuchado a las personas, las peores personas que existían en el mundo cuando había sido asesinado su perro que más amaba, o su esposa, o su hijo, cómo lloraban a carcajadas. Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos. Ahora, la palabra Serbia, ¿cómo yo puedo entender este lugar estando Bosnia, Herzegovina, Croacia, Serbia? Para que tú entiendas este lugar, debes entender las tribus de Israel, las tribus de Neftalí, la tribu de Rubén, de Manase, de Benjamín, y de ese linaje, porque ahí está la raíz de estas personas, lo que a ellos, no sé si llamarle división o separación, pero lo que sí que tienen, lo que la fe y el idioma. La fe, algunos creen en el Creador y otros en la criatura, otros en los ángeles, otros en la materia. Y luego está el idioma, que en la Torre de Babel, si uno conoce la historia de Babel, va a entender la lengua de esto. Como decía Jesús, yo le aseguro que Elías ya vino y le han jugado todo. Entonces, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y como me decía la Virgen, yo iré contigo a la cárcel. Entonces, no debemos de tener miedo. El miedo es una tranca y tumba. Estamos a un paso. Ahora mismo hemos entrado en el tiempo de los 10 secretos, pero no es para tener miedo, sino que por fin ya hemos llegado. Todo lo que ya hemos hecho, pasado, sufrido, hecho. Porque la fe para mí, bueno, ahora me deportan, pero yo mañana puedo, qué sé yo, dislocar, aparecer, volver. eh, Puede caer fuego del cielo, cambiar el gobierno, algo. Mi fe llega hasta eso. Y esa es la fe que la Virgen dice, yo le muestro el camino hacia mi hijo. En un paso, en un vuelo, en una palabra, en una acción, Dios lo puede cambiar todo. Entonces, en la Biblia está escrito más de 300 veces, no tengan miedo. El miedo es eh, una tranca, una roba gracia, como se dice. Pero vamos despacio, vamos a escuchar nuestro corazón para ir dando los mensajes de nuestra madre. Las personas que tienen sabiduría entienden perfectamente lo que me está pasando. Ya la Virgen me había avisado una semana antes que me iban a encarcelar, a torturar, a deportar, y que ella misma iría conmigo en la cárcel. Como decía, en la primera noche me forzó mucho
Pero el Señor me dijo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y he conocido personas muy grandes dentro mismo del hospital que tenía que haber conocido para que el Señor se glorificara. Pero vamos despacio. Jesucristo dice, no teman, yo he vencido al mundo. Porque si yo no valoro lo pequeño, ¿cómo voy a valorar? Me viene este ejemplo. Supongamos que tú tienes un hijo y yo voy llegando y yo no hago caso a tu hijo, ni escucho, ni le hago caso, no le temo nada, pero voy y me atrevo a hablar directamente a ti, a hablarte a ti directamente. Entonces, ¿cómo sería el orgullo? ¿Cuál sería el trato? ¿Me creería otro Dios? ¿O viene una persona sabia y ve al hijo del Padre y se postra ante ese hijo? Si tú tienes un hijo y si viene una persona y si tú ves cómo trata a tu hijo, cómo adora a tu hijo, cómo sirve, cómo escucha, cómo hace lo que dice, cómo el Padre, cuánto más es amado, servido, porque la Escritura dice, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo está la vida eterna. Y la Virgen dice, el camino. El problema está que estos mensajes son como la Sagrada Escritura, que no deben interpretarse a privado, sino inspirados por el Espíritu Santo. Pueden preguntarle a las videntas qué fue lo que la Virgen quiso decir entre la falsa felicidad. Y para que tú entiendas, y en mi poco entender, tú debes venir leyendo y ya te explica antes que el camino a la felicidad es mi hijo, dice. Que fuera de su hijo, voy a darte este ejemplo. Estaba en el Críciba en la casa de mi padre, porque esto ya me lo había dicho la Virgen, la falsa felicidad. Y le pregunté, si me caso con esta persona, tiene casa, vehículo, es rica, es adúltera, ¿qué va a pasar? La Virgen me respondió, la falsa felicidad, que vas a tener una falsa felicidad, como decía, ni aunque me pusiera músculos y me implementara los vientres y un falso esplendor, como decía, ni Salomón con todo su lujo pudo vestirse como una de las flores, de las rosas, de las plantas, que hoy se marchita y se seca, que todos vamos a morir. Una falsa esperanza, porque la Virgen repite 3 veces, falsa, 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 falsa felicidad, falsa esperanza, falsa esplendor. Ya nosotros veníamos diciendo 3 veces como 3 balas, no, no, no. Como dice en el Antiguo Testamento, en el Eclesiástico 23, dice claramente, ¿cómo yo puedo comprender las palabras de la Virgen? Que fuera de Jesucristo, ayer por ejemplo tuve una visión antes de salir, vi que en el Nuevo Testamento José de Arimatea es uno de los ricos que fueron a pedir el cuerpo a Poncio Pilato. Por una escalera subió y bajó el cuerpo de Jesús. Y tuve esa visión y en ese mismo día me soltaron, porque no es a mí a quien están haciendo, sino al propio Jesucristo, que es al propio Padre.
El reino no es mío. Recuerden en el 2023 cuando yo llegué, cuando se me apareció la Virgen. Bueno, supongamos que yo me niego aquí. Yo soy falso, no soy el Papa, estoy loco, tengo problemas psiquiátricos. Pero hay un grupo, por ejemplo, estoy aquí en un lugar donde hubo una guerra en el 84. Antes de que yo naciera, yo en el 93 nací, ya esta lucha espiritual ya se llevaba un antimafia y está la mafia. Y ni aunque yo negara, ni aunque yo mintiera, esas personas que tienen la experiencia, el conocimiento y que vienen luchando de antaño, como dicen los demonios, a nosotros no nos vas a engañar. Y si a los demonios que tanto miedo dan, que tanto engañan, ¿cómo es posible que tú vayas a no tener miedo al Creador? Delante de una criaturita. Como decía, hay una canción que dice, bueno, no quiere el Señor que cuente. Vamos despacio. ¿Cómo yo podría saber las personas que tienen enfermedades mentales? Jesucristo dice, no son los sanos los que necesitan a los médicos, sino los enfermos. El pecado, el alcohol, la droga, el cigarrillo, como decía una persona que conocí, ni aunque viviera 100 años o toda la vida aquí en este lugar donde estás, no vas a dejar de fumar, ni de drogar, ni de hacer el mal, porque eso se vence con la gracia con Dios. Uno, Padre, dame la gracia de dejar el cigarrillo, de dejar el pecado, de dejar el, el mal y comenzar a caminar con Jesucristo. Ahora no podemos nosotros estar alegres porque cuando Cristo fue crucificado no se rió en la cruz para no ser herejes e infieles. Entonces, para seguir la visión, cuando vi a la Virgen una semana antes, cuando me dijo que iba a venir en la cárcel, la vi muy triste. Y la palabra de Jesús que me decía, te daré un mar para que te calles. Entonces, creer en esa palabra, porque Medjugorje es presente y eterno. Para los que están culpando a las videntes de lo que me está pasando, y no, la Virgen estuvo muy triste y me respondió que ella misma vendría conmigo, que es ella la que está siendo encarcelada, es la Virgen la que está siendo perseguida y torturada, desangrada. Es a la Virgen. El reino es de Dios, como decía, aunque yo negara esto. La señal clara, cómo yo puedo saber sobre lo verdadero y lo falso. El Evangelio dice claramente, sabemos que el mundo yace bajo el poder de las tinieblas. Miren el miedo que hay ahora, ayer en esta semana, y lo que estaba viendo en el mundo. El miedo con Prevost rechazando la paz, haciendo más guerra, matando más inocentes. El miedo ha abarcado al mundo entero. Ha martirizado a mi abuelita. Ahora me está tocando a mí y va a tocar más a más familias. Y debemos nosotros aceptar la voluntad de Dios. Y ese miedo, ¿cómo nosotros podemos vencer? Dice Juan, sabemos que el mundo yace bajo el poder de las tinieblas, pero también sabemos que Dios nos ha dado inteligencia. Entonces, una señal les voy a dar.
¿cómo yo puedo saber? Porque yo soy el primero. Cuando llegué, la Virgen se me apareció en el Krisevac y me dijo, ella estaba sentada en el monte y le pregunté, ¿quién eres? Me respondió, soy la Virgen. Y saltó hacia atrás y se convirtió en el sol. Ese año vinieron los italianos, me acuerdo, más de 300 días de sol, lleno de gente, de trabajo, se arregló la canchita, la iluminación, la esperanza que hubo, la alegría, la paz. En el 2023 la Virgen dijo, queridos hijos, los invito para que por amor y misericordia escuchen a mi hijo, a fin de que puedan ver espiritualmente. Se venció, se conoció, Jesús dijo, si cuidaran a esta hora de 12 a 3 de la tarde, se acabaría la nueva orden. Los brujos suben a esa hora para hacer llover, echar rayos, el tu. Entonces, un trabajo de casi 3 años y la promesa para este año era que iba a ser peor. Escuchen ustedes, ellos han tirado su comida. Pero la promesa cuando comenzó enero, febrero, yo les mostré un arroyito que se había secado. ¿Y cómo? En pleno invierno y a una hora en Italia, en Francia, en España, están medio metro bajo hielo. Se están inundando. Y miren ahora los terremotos. Y aquí donde la Virgen se aparece en Medjugorje y aquí donde nosotros estamos, o como me decía la Virgen, no haga caso que van a sacarme mi imagencita de la Virgen y ya no me lo devolvieron. Entonces, ustedes pongan ahí Krisevac debajo y van a ver que cada profecía, por ejemplo, el hacha ya está puesta a la raíz, ya tumbó a Bergoglio. Entonces ya es cuestión de tiempo nada más que el fruto caiga. Hay que saber perder. Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y he visto y decían alegremente los demonios, los comunistas decían que Trump ha fracasado. Y eso de donde me hace acordar a Bergoglio que decía, el fracaso de Jesús fue morir en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, nunca, nunca, nunca hubiera resucitado. Y como nosotros hubiéramos sido cristianos. Ahora, José de Arimatea baja el cuerpo de Jesús, lo pone, Jesús resucita al tercer día. ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero que me atiendan una cosa bien claro. Ellos investigan, la forma se asemeja a tal padre, a tal persona, pero no ven los frutos, a quién se asemeja. 300 días de sol, la gente, el movimiento, el trabajo, la esperanza, la luz, el amor, todo lo que Dios ha hecho durante estos últimos 3 años. El segundo mensaje, la Virgen dijo, crean en mi hijo con su luz, como decía Putin y los rusos, ya saben dónde está el día. Y la Virgen dijo, crean en mi hijo. Ellos ya saben dónde está la niña y estamos rezando para que se aparezca. Y ahora en este último mensaje dice nuevamente, crean en mi hijo y háblenle de su dolor. No es que hable mal de esta doctora que me ha dicho que caminar es un problema psiquiátrico o que si he entendido mal, sino que nosotros debemos defender la Sagrada Escritura, entonces debemos dejar
la palabra de Dios, sacar toda la vida de los santos, todos los santuarios, sacar todo, porque una cosa, la gente dice, Medjugorje tiene su santuario. Pon ahora mismo tú en internet, pon en internet santuario de la Virgen y no te va a aparecer más que Parroquia Santiago Apóstol. Medjugorje no tiene santuario, no es a su imagen y semejanza. Medjugorje necesita ahora, como decía, 3 frutos: la aprobación, 300 días de sol, cayó Biden, murió Bergoglio, está Trump, también tenemos, gracias a Dios que Putin aún sigue vivo, a Kim Jong-un, la hija de Kim. Aún hay esperanza, una verdadera esperanza. Entonces, ¿cuál es la falsa esperanza? La falsa esperanza es la Agenda 2030, la vacuna obligatoria. La misa debe ser santa misa, no debe ser diabólico misión, una misa diabólica, porque el enemigo está utilizando la misa para tapar el sol, para soltar a los brujos, ¿eh? Y hacer que se obligue la vacuna. Y la misa tridentina, que no es bueno dar la espalda al dueño de casa, está sacando nuevamente el sol, como decía, enviaré a la más bella, según la penitencia, según la oración, Dios va a ir mostrando. Vamos a rezar 3 Ave María para seguir, porque el enemigo está atacando. Zdravo María, minus tipuna Gospodis tomos, blaviosomen a ti, medujanama, i blaviosovium plus veto Isus se Christe. Sveta Mario, Maiko Bosha, molis en las crešen que sada y nechases, Martinashe. Amén. Si no llegamos en nuestro país, no hagan caso, esto es profecía antigua, se debe cumplir la voluntad de Dios. Ave o María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedicta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Assalamu aleki yen Maria, yamuntani atat marrapun maki, unboraka antifinisa, unboraka saratat maki Yesu el Mesías. Sveta Mario, Maiko Bosha, molis en las crešen que sada y nechases, Martinashe. Amén. Conocí a un chico y dijo el Señor que cuando su mamá estaba embarazada, el niño nació perfecto, sin defectos, pero su mamá se había golpeado en su vientre, que el psico significa alma y logo estudio, tría, la parte del alma, psicología o psiquiatría. Gracias a Dios que manejamos todo eso. Entonces la madre se golpeó, el niño nació perfectamente, pero su mente nació apagado, y dijo el Señor, solamente leyendo el Evangelio. El Evangelio tiene poder para despertar la mente y el corazón de las personas. Y como decía también, que gritar es problema psiquiátrico. Entonces la palabra de Dios dice, grita, profeta, ¿qué quieres que grite? El pecado de mi pueblo. Bueno, supongamos que tú eres un psicólogo psiquiátrico de estos tiempos. Voy a traerte primero al propio Jesucristo. Psicóloga tú a Jesucristo. Yo me recuerdo que un día íbamos en un retiro y una psicóloga por el camino
Me hablaba de psicología, psiquiatría, psicopatía. Yo, sí, sí, sí. Cuando comenzó la oración, había un joven que tenía 17 años, me recuerdo. Y cuando agarré el micrófono, el joven empezó a descomponerse, a manifestarse. Entre 5 o 6 personas lo agarraron, lo pusieron debajo de una camilla, empezó a evaporarse como esos vehículos viejos que tú empujas y empieza a salir humo. Y cuando miré a la psicóloga, dije en mi corazón, ¿cómo quiero decirle a la psicóloga? Tú, psicóloga, psicóloga al diablo, a ver cómo sale con el demonio, porque muchos no creen en la existencia del demonio. Por ejemplo, Juan, como decía Jesús, vivía en el monte 3 años, caminaba todas las noches para que no lloviera y tuviera tanta gente al día siguiente, sin profanación. Deliraba de amor, de locura por las almas. Si tú psicologaras ahora mismo a Juan el Bautista, que vivió en el monte, tenía la ropa de cabra, qué sé yo, comía tucú o utucú, comía saltamontes. Herodes lo había decapitado, gracias a Dios que se acabó su sufrimiento, tanta hambre. Imagínate tú en estos lugares donde yo estoy, sin ropa, sin comida, sin nada, el sufrimiento que ha pasado Juan el Bautista. Jeremías, que comía su propia cagada. ¿Cómo tú vas a psicologar a Dios o a sus profetas? El propio padre Jeremías, te permito que comas la cagada de la vaca para no comer tu propia cagada. Ahora la gente ahora brilla y tiene mucha comida, pero cuando comience la guerra, el hambre, la peste, cuando los 10 secretos se abran y se cumplan, la cagada para ti va a ser como un asado. Vas a acordarte de mí. Solamente los que tienen esa experiencia, como lo ha dicho Moisés, se comerán a sus propios hijos. La mujer más delicada se comerá su placentela, se comerá a su propio hijo, y el hombre a su propia esposa. Se van a cocinar entre ellos de tanta hambre que va a haber, porque ellos mismos han tirado la comida. Lo que han hecho de mí, me han tirado en una psiquiatría, me han deportado, 300 días de sol, lluvia de comida, no podía hacer más el video. Después de hacer el video, lo que aprendí en la psiquiatría, cómo la gente se daba la comida, el amor que quedó. Nunca vi esa cosa en ninguna parte, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Que llovía, venía personas a visitar a sus parientes y traían comida y cada uno sacaba su propia comida, como la multiplicación, y empezaban a invitarse comida entre ellos. Imagínense ustedes este ejemplo que ha quedado, el buen ejemplo de ver, porque eso es el Evangelio. ¿Para qué nosotros vamos a cambiar el Evangelio? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, ni eso vivimos, y cómo nosotros vamos a cambiar. Tuve frío y me abrigaron. Estuve preso. O como decía, Elías ya vino, dijo Jesús. Era Juan el Bautista. Y le jugaron todo. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo te juegan aquí? Empiezan a hablar en su lengua. Ellos piensan que uno no entiende, pero ya todo pagado, ya todo comprado. Y te tienen de loco y de tonto y te echan y te expulsan. Pero, como dice, la justicia me corresponde. Hoy te toca a ti, mañana me tocará a mí. Yo daré a cada cual según su merecido. Entonces, la palabra de Dios es bien claro y dice claramente,
no tengan miedo. Yo he vencido al mundo, dice claramente el propio Jesucristo. Y está escrito más de 360 veces, no tengan miedo. Entonces el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces ofrecemos estas palabras a nuestra Madre y consagramos por el triunfo del Inmaculado Corazón y pedimos la gracia y la potencia para este tiempo que hemos entrado en el tiempo de los secretos. Entonces toda nuestra esperanza, toda nuestra atención debe estar en nuestra Madre, en lo que la Virgen va a decir y va a hacer. Voy a terminar con esto. La última vez que mi abuelita se me apareció en el Crisebar, el tiempo estaba gris oscuro. Entonces levantó la mano y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, y se abrió. De repente cambió y vi a Modris. Había una sala vacía y había una caminadora. Y Modris estaba semi desnudo. Lo que yo había dicho en mi testimonio anteriormente, que cuando comencé me desnudé totalmente como Adán y empecé a leer la Biblia, cayó el DVD, gritó el demonio. Y le pregunté al Padre por qué me mostraba esas cosas. Y Modris me dijo: abre los ojos, porque estaba durmiendo. Y me respondió el Padre: porque estabas salvando muchas almas. Que la penitencia, como dice aquel ángel en Fátima, o como dice la Virgen, no tengan miedo de caminar conmigo. Yo los conduzco hacia mi Hijo. Yo los conduzco hacia la vida eterna. No tenemos nada que temer. Si Dios con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como decía el Señor, te han hecho lo mismo lo que hicieron a Moisés. Ellos pensaron que me estaban engañando. En el Antiguo Testamento hay una parte cuando llegaron, esperaron 3 días para que su pan se descompusiera. Luego llegaron junto a Josué, que era el jefe principal, y así lo engañaron para que no mataran a toda esa tribu. Y de esa tribu nació Moisés, como cuando Dios no permite las cosas, es para un bien superior. Entonces la falsa esperanza y el falso esplendor, crean en mi Hijo y háblenle en su dolor y sufrimiento y deseo y esperanza. Sentirán su amor y su bendición. La señal que yo doy para saber quién es el verdadero Papa o el verdadero para los inteligentes es el sol, que hará bailar el sol, va a sacar el sol. Porque si yo le digo: miren, a lo menos créanme por mi persecución, en cada esquina me ponen un chino, bueno, o un sicario, entonces nadie va a tener duda de que la obra, de que el reino es de Dios. Pero ¿cómo tú vas a tener miedo a estas criaturas? Si tanto miedo te dan estas criaturas, ¿qué va a pasar cuando tú estés delante del Creador? Como decía, los ángeles tiemblan ante la presencia de Dios, no porque le tienen miedo, sino por perder su amor, su amistad, su presencia. Entonces,
Lo único que no me ha abandonado es la paz. Y lo que me decía la Virgen, yo iré contigo y está con nosotros. Entonces, si la Virgen está con nosotros, no tenemos nada que sufrir. El poder del Santo Rosario, la Virgen dice, el rosario por sí solo puede hacer milagros en el mundo y en sus vidas. Gracias porque ustedes no van a traicionar mi presencia aquí. También les doy las gracias porque su respuesta, dice, es la de servir a Dios y a la paz. Y la Virgen dice, el egoísmo que cada uno quiere solamente para sí y luego culpa a Dios por las guerras, o como decía, lo único que van a querer saber es si cago, la caca, si cago. Uno piensa como ser humano inteligente qué va a hacer, qué va a decir, pero no va por ahí la fe. Lo único que esta gente quiere saber es si uno caga, si uno va al baño. De que ahí comienza la fe. Y si uno no cuida en las cosas pequeñas, ¿qué va a hacer en las cosas grandes? Entonces, el ayuno, hay tiempo para ayunar, hay tiempo. Ahora entiendo por qué Bergoglio me creía tanto, porque el año pasado ayuné más de 200 días de, de ayuno. Me recuerdo que mi estómago se me desgarraba todo de tanto ayuno, de tanta hambre que tenía. Y el problema no era que yo lloraba porque tenía hambre, sino que porque no construían la casa del Padre. Porque como decía, si me creerías que si yo te contara, si no construyen la casa del Padre, esto va a ir empeorando. La guerra, ahora el terremoto, los problemas, las dificultades, va a haber más guerra, más hambre, más peste, más problemas. Va a ir empeorando las cosas hasta que se escuche, como dice la Virgen, mir, 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 y solo la paz. Si el hombre no se reconcilia con Dios, no encontrará la paz. Y es la cosa más sencilla, más humilde. Como decía a las doctoras, si ustedes tienen casa, tienen familia, tienen bienes, ¿por qué Dios no puede tener una casa? ¿Por qué Dios no puede juntar a su familia? ¿Por qué Dios no puede tener sus bienes, Él siendo el creador del cielo y de la tierra? Y nosotros tenemos la decisión. Podemos empeorar, por ejemplo, hoy, o la persecución puede ser peor, pero eso hará que el Padre se levante y haga justicia a la humanidad. Luego el hombre piensa y acusa por sus pecados al prójimo, mientras que nosotros mismos no estamos escuchando la voz de Dios. No estamos haciendo cuando Él elige a los más pequeños para cumplir la palabra de Dios, que Dios utilizó a los necios para avergonzar a los sabios, y que Dios utiliza a los más débiles para tumbar a los más fuertes. Entonces aquí yo aclaro que las videntas no tienen nada que ver. La Virgen ya los defendió una semana antes de lo que me está pasando. Para las personas que están mal apuntando que esto viene del gobierno de los comunistas, del régimen, como dice la Virgen, totalmente anticristiano, anti la Virgen y anti la construcción, porque ellos piensan que si se construye
va a terminar su poder. Entonces ya en tiempo de Salomón, cuando Salomón construyó aquella, la casa de Dios, el mal no muere, no se acaba, como dice ahí, mostré la foto, pueden ir a volver a echar todo nuevamente, pero la raíz, la base, la idea, el pensamiento ya se puso desde el pensamiento de la Virgen cuando ustedes construyeban la cruz. Dios tenía un plan para Medjugorje y ese era el plan, un santuario a imagen y semejanza de nuestra Madre. Entonces, el agradecimiento a nuestra Madre y a nuestro Señor Jesucristo por la victoria. Esto es nuestra victoria. Fracaso sería haber pecado, haber sido... Yo pude abandonar un año atrás que la policía me echó, pude haber huido. Fracaso sería avergonzar, o como dicen Judas, y como Judas en Viernes Santo va a ser encarcelado, o nos vende. Son cosas que no tienen fruto, ni sentido, ni razón de ser. Entonces Jesucristo decía, nuestro mayor maestro, por su fruto lo conocerán, y tengan cuidado de los lobos que están vestidos de ovejas, y por su fruto lo conocerán. Entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Zdravo María, milostivuna Gospodis tomos, blavius omen a ti meduženama, i blavius ovin plus veto Iisuse Christe. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amén. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu sei benedicta fra le donna, et benedicto el fruto de tu seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Assalamu aleki en María, yamuntani atat marrapun maki, unboraka antifinisa, unboraka saratat maki Yesu el Mesías, Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amen. Eslamen lah Miriam, marah blah mah anema, burah tegwah neih musha, Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo María, milostivuna Gospodis domus, blavius omen a ti meduženama, i blavius ovin plus veto Iisuse Christe. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amen. Ixine oxa y sinas indujas vetoga. Amén. Entonces, que con tu oración y tu penitencia se cumpla la voluntad de Dios.
Amén.